Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 59. Yo he venido para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil, y sufro mucho hasta que llegue ese momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo vine a eso. No vine a eso. Vine a causar división. En una familia de 5, 3 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. Y la suegra y la nuera serán enemigas. Las señales de Dios, Jesús les dijo a la gente: cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover. Y en verdad llueve. Si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor. Y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Paz con el enemigo. Elige hacer lo correcto. Si alguien te acusa de hacer algo malo en su contra, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. De lo contrario, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que solo saldrás cuando hayas pagado hasta el último centavo. Esto es palabra del Señor. Ahora vamos a ver la presentación con el tema los paganos. Dios les bendiga de manera especial, hermanos y hermanas, y Dios les bendiga más. Amén. Hoy estamos entre la lluvia y el calor, pero el Señor está aquí. Amén. Amén. La palabra ya nos lo dice. Si veíamos que venía una nube y informe del tiempo donde se iba a llover, pues ya sabíamos que iba a llover. Como esta iglesia brasileña en la encima, nosotros tenemos lluvias de casa afuera ya de Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Gracias al Señor que ya estamos acostumbrados a eso. Y hemos preparado. Amén. ¿Estamos preparados? Amén. Estamos preparados para lo que el Señor tiene para nosotros y para nosotras. Como que el mensaje de hoy es una continuidad, ¿verdad? ¿Estamos listos para eso? Lo pagarán todo. Lo pagarán todo. La palabra de hoy, Jesús nos pone como que en una situación incómoda. Porque cuando nosotros escuchamos de las buenas nuevas del Evangelio, buenas nuevas de paz, de sanidad, de amor y de vida abundante, no esperamos que el mensaje de Cristo también traiga división. Pero Jesús se dice a sus discípulos que su mensaje también venía a traer
Y estamos luchando por nosotros mismos para ser personas diferentes. La invitación de Jesús es a entender esas diferencias y esas divisiones porque son parte de la naturaleza. O fue que la división entre el padre y la madre, los hijos y los padres, la nuera y la suegra, comenzaron cuando Jesús murió o cuando Jesús vino a evangelizar. No sé, no fue el primer asesinato de Caín y Abel. Desde el principio hemos vivido en medio de un mundo confundido, distorsionado. Y lo cierto es que las noticias de estos días han sido el reflejo de esa distorsión que tenemos en el mundo. De lo que vale la vida de un ser humano, del valor que le damos a nuestro orgullo y de la forma en cómo podemos estar unidos en un mismo sentir equivocado y arrancarle la vida a una persona, sea culpable o sea inocente, porque aquí no se trata de si es culpable o inocente, si es buena o mala, porque ni bueno ni malo merece morir. De esa manera, como sabemos que murió, cada mañana. Y es como si la historia nos llevara al límite y nos mostrara algo que no queremos ver. Esta aflicción que hay en el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo oraba, no porque nos salieran del mundo su gente o su pueblo, sino que nos apartáramos del mal. Que nos apartáramos del mal. Y ahora se nos hace muy fácil, demasiado fácil, porque todos estamos de acuerdo en algo. Las personas que mataron a Gabriela se dejaron humillar por el mal. Y nos colocamos a veces en una posición interesante. Hay que pensar. Porque a mí me encanta hacer ahora. Hasta que cuando los humanos no vienen y dicen, oh, yo soy buena porque esta gente te hace barbaridad. Y entonces me coloco yo en la posición de yo soy la buena y esta es la gente mala del mundo y yo soy la buena. Pero en algún momento nosotros que hemos hecho daño a la vida, en algún momento hemos tenido tanto coraje a alguien que casi sentimos odiarlo. En algún momento hemos dicho algo injusto contra otra persona sin saberlo, solamente repitiendo lo que alguien me dijo a mí. Porque Jesús dijo que odiar a alguien es igual que matarlo. Y que no hay ningún pecado que sea más grande que el otro. Y la palabra nos dice que todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destinados a qué? A estar lejos de Dios. Y es muy cierto, esto que ocurrió es espantoso. No debería ocurrir. Pero ¿de qué manera, de una forma grande o pequeña, yo
Y Jesús nos dice, si tú le debes a alguien, ¿qué tienes que hacer? Págalo todo. Paga lo que debes. Pagar lo que debes. Salud. Pagar lo que debes. Tratarlo todo con respeto, con amor, con consideración. Es parte de lo que debemos hacer como cristianos y como personas. Es lo lógico. Si queremos vivir en comunidad y nos ofendemos a veces con acciones, con palabras y con omisiones. No sabemos qué es lo que está viviendo una persona para salir a veces con unos juicios y unas interpretaciones de su vida que lo que hacen es aportar aún más a su situación difícil en lugar de ayudar. Hay un refrán que dice que si no puedes ayudar, no estorbes, ¿verdad? Pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras también se convierten en cargas para los demás, en deudas por cobrar. Y así a veces nos sentimos en el corazón, mira lo que me digo fulano, y atrevido, pero yo lo voy a dar, porque cuando yo lo voy a dar, va a pagar todo. Yo también lo voy a decir, cuando no me se sienta, ahí voy yo, y al cuchillo de palo, a lo mejor no nos decimos las cosas de frente, pero a lo mejor no. Y si no lo hago, lo mortifico. Si no cambia, lo mortifico. Si no hace las cosas como yo digo, está mal. Hay que y créelo, porque no le estamos dando una gana a nada, porque ahora estamos cortando su oreja con hijo Pedro, pues lo hemos hecho daño. Oiga, pero todos tenemos nuestras caras, todos tenemos nuestras preferencias. Podemos convivir en un mismo espacio mensaje distinto, buscando de una u otra manera el bienestar mutuo, sin deudas que cobrar, perdonando y pidiendo perdón. Porque mientras estemos guardando la deuda y guardando el rencor, nos vamos a atormentar nosotros mismos y vamos a vivir en la aflicción en lugar de vivir en la paz de Dios. Algo que me parece bien interesante cuando Jesús dice esto, es que no puedo con exactitud pensar, imaginar cómo fue que Jesús lo dijo. Pero Jesús dice que Él vino a traer fuego. Fuego. Entonces Jesús será cuando venga la apocalipsis y empiecen a caer piedras de fuego como en Sodoma y Gomorra y no se vayan a vencer. ¿Verdad? Pero conociendo a Jesús, conociendo el carácter de Jesús, y escucho estas palabras, y quisiera que estuviera listo ya. Yo no creo, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no me imagino a Jesús deseando que sobre Jerusalén estuvieran cayendo piedras de juicio y de fuego, porque la gente se quemara y los miraran para que se convirtieran en piedra. Eso se me dificulta, ustedes me perdonan, a lo mejor ustedes sí lo ven así, pero yo no lo veo así, no se me dificulta verlo. Y Jesús está con esta carga de saber lo que va a venir en la cruz, pero anhelando que llegue ese fuego. Anhelando que llegue ese fuego que arda. Porque parte de lo que venía con ese mensaje iba a ser bendición. Y yo conozco de un fuego que ardió. Y que cuando ardió ese fuego, las divisiones entre alguna gente que pudieron percibir y darle entrada a ese fuego, como
Y eso fue. ¿En qué? ¿No se ve? Pentecostés. El Espíritu Santo que ardió en los corazones de aquellos primeros discípulos y discípulas en Pentecostés les permitió entenderse y unirse en un mismo sentir y en una misma dirección. Y sí, trajo división, porque los apartó de sus familias y de la creencia de algunos de sus familiares, de algunos de los líderes políticos que hoy hicieron. Pero esa llenura del Espíritu fue lo que le dio la valentía de servir con humildad y servir juntos y juntas en armonía y servir incluso a la comunidad que lo rechazaba. La palabra dice que lo vendían todo para dárselo al pobre, para alimentarse y sostenerse mutuamente. Ay, si ardiera ese fuego en nosotros. Ay, si ardiera ese fuego en nosotros, nos diéramos cuenta de lo difícil que es para cada uno, para cada una, y en lugar de desanimarnos, nos animáramos mutuamente, nos fortaleciéramos mutuamente, nos edificáramos mutuamente. Cuán distintas serían las cosas si en lugar de mirar las diferencias, miráramos al Espíritu que nos une. Ese mismo amor y ese mismo sentir que nos llama, que nos involucra unos con otros, nos hace saber que lo que le pasa a mi hermano y a mi hermana también me pasa a mí. Que las luchas que otros hermanos tienen pueden ser distintas a las mías, pero son luchas. A no minimizar los dolores y los quebrantos de otros, porque los quiero comparar con los míos y me quiero sentir mejor. Porque todos tenemos dificultades por las que estamos atravesando, aunque sean diferentes. En la escuela bíblica nos preguntábamos, ¿qué podemos decirnos para animarnos mutuamente? Además de preguntarnos. ¿Qué podemos hacer para motivarnos mutuamente para que cuando alguien se siente afligido, decaído, cansado, pueda levantar su rostro y seguir adelante? Cuando las cosas no nos resultan como queremos, como necesitamos o como esperamos, que podamos sentir ese fuego del Espíritu que nos consuela, nos fortalece y nos ayuda a seguir. ¿Cómo podemos lograr esa división que nos separa? Porque hermanos y hermanas, todos tenemos algo similar y todos tenemos en nuestro corazón a alguien que nos une. A una hermana de la iglesia de Carolina me dijo una vez, pastor, me salió algo en el corazón. Ajá, te encontraron a Cristo. Porque Cristo vive en mi corazón, ¿sabes? A lo mejor no le encuentra a él con el programa y a ti te lo encontraría. Te encontraría la llama del Espíritu Santo en ti en vez de llama. Te encontraría en una mano del corazón, una mano de Cristo, Jesucristo, mira, lo veo. No lo vemos, no lo podemos ver como una placa. Pero ustedes saben qué? Ahí está mi Señor, tu Señor, en tu corazón, como en el mío, haciendo una obra particular contigo, haciendo una obra particular contigo. Y mi trabajo, como el tuyo, es de permitir que esa obra del Señor se siga alimentando, gracias a Dios, que se siga alimentando en nuestras vidas, para que cuando yo me sienta desanimada, triste y con ganas de colgar los guantes,
Y todo es todo. Es una marca. Es todo lo que tú haces. Y cuando nos miramos en ese reflejo de ese compromiso, de ese pacto que hicimos con Dios, nos damos cuenta que tenemos muchas deudas pendientes, ¿verdad? Porque no todo es el nombre del Señor. Muchas cosas las hemos dicho por coraje. Muchas cosas las hemos dicho por frustración. Miren, que seamos cristianos no quiere decir que no sentimos envidia. Hay cosas que hemos dicho por envidia. Porque eso es una lucha de nuestra carne que nosotros como que llevamos vencidos. Mientras más nos hagamos más presos. Así que tenemos deudas pendientes. Deudas que pueden haber producido dolor, frustración, desengaño, decepción e incluso, sin querer, puede que incluso hayamos hecho que alguien se alejara del Señor o renegara del Señor sin darnos cuenta. Como creyentes, en especial cuando estamos en posiciones de liderazgo y cuando el Señor nos usa, la gente nos pone en lugares de ejemplo, como ejemplo a seguir, y puede que hayamos fallado a ese ejemplo que espera el Señor de nosotros, y que nos hayamos hecho cómplices de algo negativo, que no agrada al Señor ni bendiga a su iglesia. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Y a veces se nos olvida que cuando Jesús estaba allí delante de aquella mujer tomada en el hecho del adulterio, le dijo a la gente que usted viene del pecado, que tiene la primera piedra. Y a nosotros nos dijo un día, vete y no te metas. Pero eso es una lucha que todavía Dios
por supuesto que nos tenemos que indignar. Por supuesto que tenemos que levantar la voz. Porque tenemos que estar conscientes del poder que habita en medio de nuestro corazón. Que hace la diferencia. No es que pueda hacer, es que la está haciendo. Aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta. Porque te puedo decir yo de la madre mía. Que ella hace que la seguridad de mi madre es americana. Hace café para que llegue. Pero esa mujer se ha dedicado toda la vida a saber el corazón de todo lo que llega, sea rico, gato o sinvergüenza. Y si yo le digo lo que el Señor hace por medio de ella allí, en su casa, en el patio de su casa, yo sé lo que el Señor hace porque cada uno de ustedes están como en su corazón, que el Espíritu Santo de Dios en medio para interceder por aquellos que están en necesidad de dificultad. Claro, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay maldad. Miren, que yo a veces le digo, Señor, yo no quiero ni saber más ni ver más porque esto es horrible. Y sabemos una cosa, que es peor de lo que conocemos, porque sabemos que hay muchas cosas que son intencionalmente escondidas. Pero hay cosas buenas y hermosas que el Señor haciendo en medio de la vida de ustedes, por medio de la vida de ustedes, por medio de las palabras que salen de la boca de ustedes, por medio de las acciones, por medio de sus actitudes, cuando lo hacemos en el nombre del Señor. Pero como este mundo está entretenido, ¿ustedes saben qué pasa? Que no lo podemos meter. Tenemos que seguir haciéndolo. Yo me acuerdo, hace 2 años, llegando a vivir acá, me cumplieron 2 años de que no me hablaba, de 2 años como 20, una cosa que ha pasado. Y esto de Patricia, dijeron, vamos a sellar ahí con un sello del signo, ¿te acuerdas? Y pusieron allí, sellaron las escaleras, y sellaron el techo de la oficina, y vino un aguacero, y no fuimos para nada. Y estábamos todos impresionados porque aquel sello nos quedó espectacular. Las escaleras nunca habían estado así. Pero usted sabe qué pasó. Lo escuchan el viaje. Porque esto es Puerto Rico y es una locura. Y estábamos aquí un día, un jueves felizmente cantando bonito cuando se metió la agua amarilla y se nos metió la ropa por donde no había un roto. ¿Sí o no? Hasta por donde no sabíamos que había un roto, se metió la agua, porque yo no sabía que había un roto allá arriba. ¿Cómo van a dar ese roto? ¿Ah? Río de agua viva, río de agua viva. Pues de ahí en adelante empieza a meterse de nuevo el agua. Pero entonces lo que hay que hacer, sentarnos a llorar. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar? ¿Ah? Pues fíjate, ¿sabes ahogar? Buscamos ayuda, hicimos un revolú, empezamos a enseñar por aquí, por allá, pero ¿qué pasó hoy? Pues por ahí estábamos en el agua, ¿cómo así? Dios mío, esta produce ya feliz, ¿qué pasó? Pues que las cosas no duran para siempre. ¿Y qué hay que hacer? Pues volvemos a hacer. La palabra nos dice algo. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? No cosechar lo que sembramos, que a lo mejor lo cosecho yo. Ahora a lo mejor le toca cosechar la humana. A lo mejor le toca cosechar a los padres. O a Patricia.
de ser parte de la iglesia. Qué bueno que no estamos solos. Oiga, el tiempo como este, eso no sabe la noticia, pero tenemos que celebrarlo. Tenemos que gozar y testificarlo para que el Señor lo siga haciendo y nosotros podamos seguir reconociendo que en el momento más difícil de nuestra vida el Señor no nos deja solos. El Señor nos fortalece, nos alienta, nos da su palabra, nos ayuda a edificarnos mutuamente con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras oraciones, con nuestro amor. Porque si